Seguimos con el Birkat Hamazon y tenemos aquí que vamos a hablar sobre varias cosas, varias cositas accesorias al Birkat Hamazon que son muy importantes. Desde el momento que nosotros comenzamos el Birkat Hamazon no podemos interrumpir con palabras, con ningún tipo de palabra. No podemos saludar, mirar los pajaritos, no podemos, no tenemos, estamos en el Birkat Hamazon y no se interrumpe con palabras, ningún tipo de palabras. También cuando, tampoco entre bendición y bendición, tampoco interrumpimos. Hay leyes sobre otras cosas, por ejemplo sobre Kriyat Shema o sobre Tefilá, no Tefilá, la Tefilá la Milá, pero en las bendiciones del Kriyat Shema, por ejemplo, hay leyes donde se puede interrumpir para saludar o para contestar un saludo, pero aquí en el Birkat Hamazon no se interrumpe. En caso de última necesidad, si yo tengo que interrumpir en la mitad del Birkat Hamazon, no hace falta volver a bendecir, salvo que fue por un imponderable o por algo, porque tal vez uno no se dio cuenta. Y también si interrumpe en la mitad de una bendición. Pero en forma premeditada hay que cuidarse mucho de no interrumpir para nada en la mitad del Birkat Hamazon, de decir del principio hasta el final sin interrupciones, tampoco hacer hacer señas a alguien para que con señas y con no, nada de eso. Justamente yo les comenté que en el caso de la tefilá, en las bendiciones del Kriyat Shema, por ejemplo, o en el Kriyat Shema mismo, hay leyes en el Shulchan Aruch sobre interrumpir en la mitad de entre bendición y bendición por, por, por respeto, vamos a decir, por honor. Una persona honorable me saluda, yo le contesto el saludo. En el Kriyat Shema inclusive, pero escribe el Shulchan Aruch que en el Birkat Hamazon es como la Shemona Esrei, como la Midá. Y en la Midá no hay interrupción de ningún tipo, ni porque yo quiero mostrar respeto a una persona o porque siento temor. Por ejemplo, en la Gemara, en el Tratado de Berajot, dice que si pasa una persona que si no le contesto me va a matar. No hay eso, no hay miedo, no hay nada. Uno está diciendo Birkat Hamazon, dice hasta el final. Y tampoco, por supuesto, no hay que saludar, anticipar el saludo, ni contestar el saludo tampoco. No por honor, como dijimos, y si es una persona importante, o tampoco por temor, si yo es una persona a la que le tengo miedo. ¿Qué pasa? A veces uno está, claro, lo sabemos de memoria, y mientras estoy diciendo el Birkat Hamazon, ordeno platos, ordeno la mesa, voy ganando tiempo, ¿no es cierto? Porque estoy apurado y tengo que hacer cosas, y hay cosas fáciles, ¿no es cierto? Bueno, en el momento que nosotros bendecimos Birkat Hamazon, está prohibido ocuparse de otras cosas. ¿Por qué? O por ejemplo, ocuparse de temas simples, porque nosotros estamos, si nosotros nos ocupamos de otras cosas mientras decimos Birkat Hamazon, es como que el Birkat Hamazon es algo simple, algo pasajero, algo que no le damos mucha importancia. Y esta prohibición, incluso si nosotros nos ocupamos de cosas simples, como dijimos, que no me impiden poner intención en la verajá, en las bendiciones. Con seguridad que si nosotros, o sea, más y más, si vamos a ocuparnos de cosas a las que le tenemos que prestar atención. Si hay cosas que hay que prestar atención, entonces eso sí nos va a disminuir la intención que pongamos en el Birkat Hamazon y por supuesto va a ser algo mucho más grave. Por eso, en el momento que bendecimos, no nos ocupamos, bueno, parece que yo lo hubiera leído, ¿no? Pero no lo había leído. No nos ocupamos de levantar la mesa, que están sobre
los platos, los cubiertos, los vasos que están sobre la mesa, no nos ocupamos de sacarlos y de ninguna otra cosa. Escribieron los legisladores que en el momento que decimos Birkat Hamazon, no nos ocupamos ni siquiera de una cosa que es de Mitzvah. Yo podía pensar que si algo de Mitzvah, estoy ocupado en una Mitzvah y me ocupo de otra Mitzvah, podría tal vez. Esto también es una ley parecida a lo que en la tefilá, en el Bet Knesset. A veces la gente en la mitad del Sefer Torah se ponen a hacer comentarios entre la gente de cosas, novedades que descubrimos en la Torah y comentarios sobre la misma perashá, sobre lo mismo que estamos hablando, sobre lo mismo que se está leyendo, y eso está prohibido. En el momento que está el Sefer Torah afuera y se está leyendo, del principio hasta el final no se puede hablar. Pero la gente piensa que no es una misma. Mira, lo que acabamos de leer, leí un comentario espectacular. Y se ponen a hablar en la mitad de la tefilá, como si nada. En la mitad de la lectura de la Torah, en el Birkat Hamazon, cuando estamos bendiciendo, no podemos ocuparnos ni siquiera de una misma. ¿Para qué? Para que no parezca que el Birkat Hamazon está de paso. Es una bendición muy importante. Si nosotros nos fijamos todo lo que está escrito, ¿sí? Entender lo que está escrito, estamos pidiéndole a Hashem bendiciones. Son bendiciones grandísimas. Todo lo que habla el Birkat Hamazon, inclusive en la cuarta bendición, son cosas para bendición para nosotros. Que le estamos pidiendo a Hashem que nos dé tranquilidad, que nos dé todo lo bueno, que nos dé bendición en la casa, que bendición en la familia, a todo, salud, todo estamos pidiendo. Y hay que cuidarse mucho también de no ocupar el pensamiento. A veces nos ponemos a pensar en qué cosas vamos a hacer, en qué cosas tenemos que hacer. En la tefilá pasa mucho eso. En la tefilá, cuando uno está haciendo tefilá, entonces está planificando todo el día. Dicen que las mejores ideas se le ocurren a la gente cuando está haciendo tefilá. Pero esto es el Birkat Hamazon, esto es el Yetzer Hará, que nos quiere confundir continuamente y nos quiere distraer. Entonces nosotros estamos pensando lo que vamos a hacer. Todo lo que vamos a hacer en el día, en la tefilá, Entonces, aparece. el Birkat Hamazon, si ahorita hubiera pan, ¿Sí? y de repente si hubiera pan, y empezamos a motzi, y de repente tenemos todo el balagán de la comida sobre la mesa, ¿no tenemos que recogerla para Hasta empezar después del el Birkat Hamazon, no. Y eso es por alhaja o No es problema, salvo que hayan comido chanchos. Pero si comieron personas, así como estamos comiendo, y la comida es una cosa de santidad, porque nosotros comemos no para llenar la pancita, sino para servir a Hashem. Entonces, así como estamos comiendo en una forma con educación y en forma tranquila, de la misma forma también podemos bendecir. Después la mesa se levanta después siempre, después del Birkat Hamazon. Puede ser que se acomode un poquito antes, pero no mientras. O sea, sí, por eso, antes del Birkat Hamazon. Puede acomodar un poco, pero el pan tiene que estar en la mesa, por supuesto, no hay que sacarlo, no hay que cubrirlo, hasta que no decimos Birkat Hamazon. Una pregunta. Esto que estamos viendo, ¿nos lo está enseñando del Ramaná? ¿Del Ramá? No. Esto es del Shulchan Aruch. De Rav Yosef. De Rav Yosef Karo, es un resumen. Yo no leo alajá por alajá porque eso sería muy complicado y tendríamos que profundizar y tendríamos que ver. Esto ya está preparado para poder explicarlo. No, para poder explicarlo. Inclusive dice que tampoco ocuparnos de pensamientos de Torah, sino que pongamos todo nuestro corazón para bendecir Birkat Hamazon. Si uno se ocupó en ese momento de pensamientos, también cumplió con la obligación de Birkat Hamazon, pero tenemos que tratar de no hacerlo. Voy a preguntar, profesor. En el Birkat Shlomo viene que durante las semanas, durante Hol, hay que recoger todos los utensilios de la mesa antes de hacer Birkat Hamazon. ¿Antes de hacer? Me voy a fijar.
No, En el no. Birkat Shlomo. Pero lo trae el Mekor, trae la fuente, ¿de dónde sacó eso? Porque hay muchos sidurim que cuando traen una halajá, una ley, traen el origen. Sería bueno, si está el origen, ver de dónde está, dónde es el origen. Okay. Por supuesto que el Birkat Hamazon tenemos que bendecir sentados, así como también tenemos que comer sentados. Comer parado no es bueno y tampoco comer caminando, bueno, ya menos, porque los animalitos comen caminando, pero nosotros comemos sentados. Sabemos que hay mucha gente que vemos por la calle comiendo, pero si nos damos cuenta cómo comen, nos damos cuenta que, o sea, no solamente ese es el problema de que comen caminando. Lo habrán visto, ¿no es cierto? Con esos paquetitos que compran en los negocios y que lo abren un poquito y empiezan a comerse, metiéndose todo el paquete dentro de la cara, no de la boca. Y no es una cosa muy educada, no es una cosa muy... Dijo el Rambam que hay que sentarse a comer. Sentarse. Ajá, el Rambam. Sentarse, comer, se come sentado. Hasta para beber. Comemos, en la Haggadah de Pesach, ¿qué decimos? Que todo el año nosotros comemos sentados o acostados. Y en Pesach comemos acostados. Recostados. ¿Por qué? Porque antes en la antigüedad la gente comía recostada. Sí. La gente en cierta posición. No así que tal. Nosotros en la Haggadah de Pesach comemos medio colgados. Sí, pero en ese más que nada colgado, no es cómodo. Era cortita y no es cómodo. No, pero ellos estaban en una cama. Delante de la mesa había una cama. Y entonces estaban acostados. Sí. Sí, pero eso me imagino. Bueno, acá dice que hay que comer sentado. ¿Para qué? Perdón, está hablando no de comer, está hablando del Birkat Hamazon. Sentados para poder concentrarnos mejor. Y no comer por supuesto, mientras estamos andando. En el Kiryat Shema, según Beit Hillel, dice que el Kiryat Shema se puede decir inclusive caminando. De cualquier forma se puede decir Kiryat Shema. ¿Sí? ¿Pero las berajot? No habla de las berajot, habla del Kiryat Shema. No, si yo estoy en Beit Knesset, por supuesto, estoy sentado, ¿no es cierto? Pero antes la gente iba por el camino y de repente llegaba la hora de Kiryat Shema. Y entonces, como dice Ublefteja Derech, dice, cuando andes por el camino, dice en el Kiryat Shema. Entonces ahí aprende Beit Hillel que de cualquier forma, parado, sentado, acostado, caminando, de cualquier forma se dice Kiryat Shema. Y trae un relato sobre Rabbi Tarfon, que él iba por el camino y llegó la hora de Kiryat Shema y se sentó, se acostó, como dice Beit Shammai. Y la halajá queda como Beit Hillel, que se puede parado, sentado, acostado, caminando, de todas formas. Y ahí dicen los sabios, dicen que si te hubieran venido ladrones y te hubieran cortado la cabeza, nadie reclamaría tu sangre. ¿Por qué? Porque hiciste como Beit Shammai, no como Beit Hillel. Que Beit Hillel dice que puedes ir caminando. Pero el Birkat Hamazon no. El Birkat Hamazon ni siquiera caminando, ni siquiera parado. Y sentarse para poder concentrarse. Dice, pero si uno lo hizo ya, no preguntó, no estudió la halajá todavía, y dijo Birkat Hamazon, mientras él iba caminando en la casa, a pesar de que hizo una cosa que no se debe hacer, de todas formas cumplió con la obligación. ¿Y qué pasaría si en medio del Birkat Hamazon tienes que ir a hacer tus necesidades al baño y te pasa esos pensamientos por la cabeza? Bueno, en ese caso uno irá al baño y se lavará bien y después seguirá con la verajá por donde dejó. Pero hay que tratar de no interrumpir con palabras. Si el ayer y el lo va a decir después. O sea, va a hacer Natilah cuando salga del baño y va a terminar el Birkat Hamazon y después decir ayer y el también en el momento que decimos Birkat Hamazon, en la cuarta bendición, también hace falta seguir sentado y no decirla ni andando, ni parado, ni nada. A pesar de que esta cuarta bendición es una obligación de los sabios, como ya explicamos,
de todas formas, para que no parezca que la estamos despreciando. Ya dijimos que había un peligro de que uno piense que bueno, es una bendición de los sabios, no pasa nada. No, no, hace falta justamente lo que es de los sabios, hace falta reforzarlo para mostrar la importancia. Eso también lo vemos en por ejemplo, en el Kiddush de Shabbat de la mañana. Kiddush de Shabbat de la mañana, creo, no sé, me pasa por la cabeza ahora que es de los sabios, que no es de la Torah. Y aparte, ¿cómo se llama? Se llama Kiddush Rabbah. ¿Qué es el Kiddush Rabbah? Kiddush grande. ¿Qué es el Kiddush Rabbah? Solamente Boré Peri Geffen, nada más. Los pesukim o los versículos o los salmos que decimos antes son como una introducción, pero no es el Kiddush. Si yo digo solamente Boré Peri Geffen, tomo el vino y ya digo Amotzi, hice Kiddush Rabbah, hice el Kiddush grande. Se llamó así Kiddush grande para no despreciarlo también, para darle importancia, para no decir que es algo, si lo digo, y si no lo digo, no lo digo. O lo digo como quiero, no. Tiene su importancia. En la primera bendición, nosotros vemos que habla sobre esta obligación de sentarse en el momento de recitar el Birkat Hamazon. ¿Por qué? Porque dice, en la primera no, en la segunda. Bedibrea Rishonim. Yo leí cualquier cosa. Leí en la primera bendición. En las palabras de los Rishonim, de los primeros sabios, ellos encontraron una señal sobre la obligación de estar sentado. No una señal, no que de ahí aprenden la halajá, sino que hay como una señal que se apoya, que sirve como apoyo para la halajá. El versículo dice, Besabakta uberachta, vas a estar satisfecho y vas a bendecir. La palabra Besabata se puede separar. Separamos la palabra Besabata, que es, si la quieres escribir, es Bab, Shin, Bet, Ain, Tet. La separamos en Beshev, At, Uberachta. Te vas a sentar en este momento y vas a bendecir. La palabra Besabata la separamos en Beshev, At. Te vas a sentar ahora y vas a bendecir. Muy bien. En el momento que la persona bendice el Birkat Hamazon, que no se siente, en el momento que va a bendecir Birkat Hamazon, lo yeshev que sheu mesev al sido, que no se siente como recostado. ¿Por qué? Porque sentado de esa forma es, en la antigüedad, como dijimos, que la gente comía o sentado o recostado, acostado es gente importante. Yo me siento importante. En Pesach somos todos reyes y entonces por eso nos recostamos. Entonces esto muestra un poco de soberbia tal vez, o altanería. Por eso no nos sentamos, no nos acostamos ni nos sentamos así como, me siento como, me quiero acomodar, me pongo así, qué sé yo, cualquier posición extraña, sino que nos sentamos derechitos y para poder concentrarnos en el Birkat Hamazon.